Bien, hola, yo soy Eduardo Boloña. Este es un pequeño curso introductorio a ggplot en el entorno RStudio, al cual vamos a seguir haciendo una aplicación a los ingresos salariales en Argentina. El interés de mostrar la aplicación ggplot es porque se trata de un paquete en entorno R, un paquete diseñado para R, que permite un enorme control sobre los gráficos. A diferencia de otros programas para graficar, este paquete no consiste en una gran biblioteca de gráficos preestablecidos, sino que ofrece diferentes instrucciones que permiten la personalización de los gráficos. Está basado en la gramática de gráficos, de tal manera que cada instrucción permite tocar determinados aspectos del gráfico, con lo que podemos encontrar la mejor manera de comunicar los resultados a través de la presentación gráfica. Nuestros objetivos en el objetivo general de este video es mostrar cómo funciona ggplot. En el caso de la aplicación, vamos a describir gráficamente los ingresos salariales de trabajadores argentinos. Lo vamos a hacer para el año 2015, pero veremos que reproducirlo para otros periodos, desde el 2010 en particular, es muy sencillo. Y, por cierto, presentar el uso de ggplot para la visualización de datos en el entorno RStudio. Los datos que vamos a utilizar son las bases individuales, bases de personas, de la encuesta permanente de hogares de los segundos trimestres para el periodo, que provienen del sitio web del INDEC, que están allí disponibles. En ese sitio web encontramos sobre el final de la página un acceso a la encuesta permanente de hogares, de la cual vamos en primer lugar a obtener un documento que nos muestra el diseño de registros y la estructura, es decir, dónde está el conjunto de las variables que se van a utilizar y sus categorías. Allí de las variables que aparecen en ese documento, vamos a utilizar la variable que se llama estado, que es la condición de actividad con estas categorías, y la categoría ocupacional, así como sexo, para después hacer una diferencia, una comparación entre los ingresos salariales de varones y mujeres. En términos de los ingresos, veremos el total de horas trabajadas en la semana y el monto obtenido por sueldos, jornales, salarios, etc. La obtención de la base consiste en primer lugar en seleccionar el año. Aquí hemos seleccionado el año 2015, elegimos el formato SPS para la base. Podríamos utilizar otro formato, en este caso elegimos este. De todas maneras, R es capaz de leer cualquiera de los formatos. La base baja en un archivo comprimido que contiene dos bases, la de individuos y la de hogares. Seleccionamos la de individuos para extraerla en el lugar que consideremos más conveniente. Aquí nos encontramos frente a la interfaz de RStudio. Esta interfaz contiene un espacio editable, un lugar donde vamos a escribir las instrucciones, una consola donde las instrucciones se ejecutan, el ambiente, que es donde vamos a encontrar los objetos que vayamos creando a lo largo de la sesión, y un espacio en el que alternativamente pueden aparecer gráficos o también los paquetes que están disponibles. Podemos inclusive aquí solicitar ayuda, tenemos una pestaña de ayuda para algún comando que no sepamos. R tiene la particularidad de tener una enorme comunidad de usuarios y además de la ayuda que ofrece dentro del mismo programa, existen una bastante cantidad de foros en los que puede uno encontrar las consultas propias, eventualmente realizar consultas o bien encontrar la misma consulta realizada por otras personas y hallar respuestas. Es una comunidad muy activa, muy dispuesta a ayudar a los usuarios. Lo primero que tenemos que cargar es un paquete que va a permitir leer diferentes formatos de archivos. El paquete se llama foreign y la forma de cargarlo es a través de esta instrucción, library foreign, o bien en el listado de los paquetes que están instalados, buscarlo y marcar simplemente aquí en el tildar en la checkbox.
Luego vamos a buscar la base que queremos leer, la base sobre la que vamos a trabajar, la base que acabamos de descargar del sitio del INDEC, y para saber dónde está, dónde fue que la guardamos y traer el camino que nos va a llevar hasta la ubicación de la base, tipemos la instrucción file choose, separado con un punto, abre y cierra paréntesis, instrucción que abre un cuadro de diálogo que permite la búsqueda de ese archivo. Una vez que lo hemos encontrado, cuando lo seleccionamos, aparece en la consola la dirección del archivo, es decir, el camino que conduce a ese archivo. Eso es lo que nos va a permitir señalar desde dónde debe ser leído ese archivo. Generamos nuestro nuevo archivo, nuestra nueva base de datos en el entorno de RStudio y la vamos a denominar EPH215. 2 por segundo trimestre, 15 por el año 2015. La instrucción es que lea desde SPSS, que es el formato en el que la habíamos descargado, el camino que acabamos de encontrar a través del comando anterior, file choose, es decir, la ubicación dentro del disco local de la base. Y finalmente una instrucción que dice que es verdadero que lo lleve a una matriz de datos. Eso quiere decir, esa instrucción es necesaria porque de lo contrario, por defecto, la instrucción leer transforma el archivo en un objeto diferente de R que se llama lista y que se vuelve difícil para trabajarlo desde el punto de vista estadístico. Si eso es lo que se hace, luego la lista debe ser transformada en un data frame, en una base de datos. Una vez ejecutada esa instrucción, la lectura de SPSS, aparece en el ambiente nuestro primer objeto. Ese objeto, ya en el formato de R, se llama EPH215, es lo que acabamos de crear. Son 60.000 observaciones en 171 variables que están cargadas, 173 variables que están cargadas. Sobre esa base vamos a establecer un recorte. Vamos a definir un subconjunto al que denominaremos empleados ocupados, que es un subconjunto de la base que tenemos de PH215, para la cual la variable estado es ocupado y la categoría ocupacional es obrero o empleado. Es decir, se trata de un subconjunto que solamente contiene a asalariados ocupados. Cuando lo ejecutamos a esa instrucción, lo cual aparece aquí tipeada nuevamente en la consola, se genera un nuevo objeto llamado empleados ocupados, que ahora tiene 18.000 observaciones en las mismas 173 variables que teníamos originalmente. Sobre este subconjunto vamos a establecer vamos a definir el recorte que ahora deja solamente los casos válidos, es decir, aquellos ingresos que sean cero, los eliminan, va a quedarse solamente con los ingresos que sean mayores a 0, y el rango de horas trabajadas durante la semana de referencia va a estar confinado al intervalo que va de 0, mayores que 0, es decir, horas iguales a 0 las descartamos, y las limitamos hasta 85, que es un valor razonable para considerar como horas semanales trabajadas durante el periodo. Ahora definimos sobre la variable, sobre la base empleados ocupados, definimos una nueva variable que es ingresos hora. Ese ingreso hora se define como los ingresos dividido 4 veces las horas trabajadas. Es decir, es el ingreso por hora. Simplemente el total de ingresos recibidos en el mes dividido 4 por las horas trabajadas por semana. Este 4 es simplemente porque las horas tienen como unidad de referencia la semana y los ingresos tienen como unidad de referencia el mes. Nuestra base de empleados ocupados ahora ha aumentado a 174 variables. La variable que acabamos de crear es la que se agregó allí. Volvemos a recordar en esta base aquellos niveles de hora que sean extremos. Vamos a establecer el subconjunto de la base empleados ocupados para la cual ingresos horas está por debajo del percentil 99. Es decir, eliminamos
el 1% extremo de la distribución. El objetivo de esto es quitar del análisis aquellos casos excesivamente altos que podrían distorsionar las medidas descriptivas que calculemos. En todo caso, si es de interés, luego puede focalizarse la atención sobre ese 1% y ver cuál es el comportamiento particular que tienen esos casos. Los niveles de nivel ED, tal como vienen originalmente en la base del EPH, están ordenados del 1 al 6 de manera creciente, pero la categoría sin instrucción, que es la inicial, la primera categoría, aparece con el código número 7, por lo cual es necesario reordenar las categorías a fin de respetar la secuencia creciente de los valores del nivel educativo. Esto lo hacemos por medio de la creación de una nueva variable que se va a llamar educación. Esto lo indicamos aquí sobre la base empleocup, ponemos el signo pesos y generamos la nueva variable educación, que está definida como un factor, que es la manera en que R denomina a las variables cualitativas o categóricas, pero cuyos niveles se reordenan a partir del 7, 7, 1, 2, 3, etc. Luego, esos niveles son rotulados. Indicamos que esos niveles, los niveles de ese factor, los niveles del factor empleocup pesos educación, llevan ese nombre. Sin instrucción, primaria incompleta, etc. La C de adelante y el paréntesis que contiene a esos niveles indica la concatenación de esas categorías, a las que asocia a estos códigos numéricos. Ahora el orden de las categorías ya es el orden esperado para una variable como nivel de educación. Bien, ahora vamos a empezar, ya hemos hecho todas las operaciones de organización que necesitábamos sobre la base. Tenemos una base que se llama empleados ocupados con 17.000 observaciones en ahora 175 variables, hemos creado 2 variables nuevas. Y vamos a iniciar en la representación gráfica o la descripción gráfica de las variables que nos interesan. Para eso vamos a necesitar el paquete de ggplot y otro paquete adicional que se llama ggthemes, que nos va a permitir algunas opciones estéticas del gráfico. La obtención de esos paquetes, si los paquetes no están instalados, eso debe hacerse antes de cargarlos en la sesión. La carga de los paquetes se logra a través de este comando que está aquí, instalar. Este cuadro de diálogo permite seleccionar desde dónde va a hacerse la instalación. Lo hacemos normalmente desde el repositorio de la red de R, en el sitio web de R, e indicamos en el campo siguiente cuáles son los paquetes que van a descargarse. En este caso, el ggplot 2 y ggthemes, que es el que vamos a utilizar para la parte más estética de los gráficos. La separación entre los dos nombres es una coma o un espacio simplemente. Una vez instalados los paquetes, deben cargarse para esta sesión a través de la instrucción library y los nombres de los paquetes, o también tildándolo simplemente de acá del listado de los paquetes que están descargados. La descarga de los paquetes se hace una sola vez, pero la instalación debe hacerse a cada sesión. Bien, lanzamos nuestra primera instrucción en ggplot. Vamos a llamar P1 este objeto. Ggplot es la instrucción genérica que utiliza este paquete para empezar a construir gráficos. Indicamos acá cuál es la base de donde provienen los datos, empleados ocupados, y bajo el comando AES, estética, indicamos cuáles son las variables. Esta instrucción P1 simplemente genera un objeto que es una lista P1, pero que no es visible. No hay todavía nada para ver, nada para mostrar. Es necesario a esta base, a este punto de partida del gráfico, empezar a agregarle capas para que sea visible, para que podamos empezar a tener representaciones. A cada instrucción gráfica que hagamos la vamos a encerrar entre paréntesis. Eso tiene la función de, al mismo tiempo que define el objeto siguiente, ejecuta la instrucción y construye ese objeto, lo muestra el gráfico. A partir del P1 que habíamos producido con la instrucción anterior, generamos P2. P2 se compone de P1 al cual le sumamos este objeto geométrico llamado jitter, al cual le elegimos el color gris, que genera este tipo de gráfico. Este gráfico lo que hace es tomar para cada valor de los ingresos, clasificados según los diferentes niveles de instrucción, genera un punto
y los ubica de manera azarosa en un margen de espacio que permite apreciar la variabilidad, permite apreciar la densidad de los puntos para los diferentes niveles de educación, al mismo tiempo que también muestra las cantidades de casos. Acá puede verse que la categoría sin instrucción tiene pocos casos de ingresos asalariados. Este es un nuevo objeto, de modo que acá en nuestro ambiente tenemos P1, que es una lista, y tenemos P2, que es nuestro objeto gráfico que hemos ido construyendo. Al objeto de este gráfico, el gráfico lo podemos ver más amplio a través de este comando que dice zoom, lo expande y lo abre en la ventana. Luego veremos cómo guardarlo. P3 se constituye también a partir de P2. Acá son capas que vamos agregando a cada gráfico anterior. A cada gráfico le agregamos una capa. Entonces P3 parte de P2 y le suma un objeto que es un boxplot. Acá podríamos simplemente decir boxplot, las variables que deben tratarse ya están indicadas en la instrucción inicial, en P1, le hemos agregado como argumento simplemente alfa igual a 0.5, que establece el nivel de transparencia del boxplot, de modo que permita que detrás de las cajas de los boxplot se vean los puntos que provienen del jitter. De manera equivalente también podemos producir un nuevo gráfico, P4, el cual a partir de P3, es decir, a partir del gráfico que ya tiene el boxplot establecido, le agregue una medida estadística, un resumen estadístico, que en esta elección es la media. ¿Sí? Y a esa media le pedimos que la represente a través de barras, ¿sí? De barras rectángulos, simplemente rellenas de color celeste, pintadas de color celeste, y con un nivel de transparencia aún mayor que el que le habíamos dado a los boxplots, para que se vea para el otro lado un nivel de transparencia de 0,3. ¿Sí? En lugar de establecer los rectángulos, o además de establecer esos rectángulos puestos hasta la altura de las medias, recordemos que estamos simplemente ejemplificando las funciones. Acá hay varias cosas que están superpuestas, inclusive que son redundantes, pero nuestro objetivo es principalmente mostrar cuáles son las potencialidades de este paquete. Entonces, además de esas barras que indican la altura a la que están las medias, que están aquí indicadas las barras, podemos agregar una línea, ¿sí? A P4, que lo acabamos de construir, le sumamos ahora, para producir P5, otro resumen estadístico que también tiene la media, pero que el objeto geométrico con el que la representa a esas medias son líneas. Y el tamaño, 1, simplemente indica el espesor de esas líneas. Esto también podría haberse hecho, y acá ya no lo seguimos superponiendo, sino que partimos del gráfico anterior, partimos de P4, es decir, no tenemos en cuenta el último gráfico que hicimos, y a P4, que es el que tenía los rectángulos a la altura de las medias, le sumamos una línea que ahora está trazada a la altura de las medianas de cada grupo. La función del eje Y, es decir, la función sobre la variable que está en el eje Y, la función que vamos a aplicar sobre los ingresos hora, es la media. El objeto geométrico también es una línea y el espesor también es de una unidad. Entonces ahora la línea une todas las líneas medias de los rectángulos, porque justamente esas líneas medias son trazadas a la altura de las medianas. Para medir la variabilidad al interior de cada uno de los grupos, es conveniente utilizar el coeficiente de variación. A diferencia de la mediana, de la media y de otras funciones, el coeficiente de variación no es una función de archivo de R, hay que definirlo. Definirlo no es difícil. Definimos así, CB igual a una función de X, una función de algún argumento X, que es igual a 100 por la desviación estándar de X dividido la media de X. Así definimos eso como una nueva función. La aplicamos.
sobre el gráfico, sobre el nuevo gráfico que construimos, que está también parte de P4, es decir, de aquel que tenía las barras solamente. No utilizamos los gráficos que tuvieron las líneas, ni en las medias ni en las medianas. Entonces, sobre el gráfico P4, agregamos como función resumen el coeficiente de variación que acabamos de indicar cómo se calcula. Nuevamente, el objeto geométrico que lo representa es una línea de tamaño 1. Esta línea ahora une los diferentes coeficientes de variación de los grupos, ¿sí? Quizá una línea no sea la manera más adecuada para representarlo, la manera más clara. Para representarlo podemos optar por, en lugar de poner que el objeto geométrico que lo representa sea una línea, que el objeto sea un punto de tamaño 2 y de color rojo. Entonces ahora el gráfico tiene esta forma, tiene un punto para cada coeficiente de variación correspondiente a cada grupo. El segundo paquete que cargamos, ggthemes, va a permitir que hagamos algunos ajustes de carácter estético sobre el gráfico. En particular, uno de los que vamos a hacer es ponerle etiquetas. Observemos que, nuevamente, P10, un nuevo gráfico, se compone de P9 más las etiquetas. Son capas. Cada una de estas operaciones que hacemos es una capa sobre la base original en la que declaramos cuáles eran los datos y cuáles eran las variables que se iban a graficar. Fuimos agregando un jitter, un boxplot, líneas de tendencia, puntos, y ahora sobre eso agregamos una capa de títulos. La capa de etiquetas tiene en el eje X máximo nivel de educación alcanzado, en el eje Y le vamos a pedir que indique ingresos por hora, que el título sea distribución de los ingresos por hora, de asalariado según nivel de educación. El subtítulo aclara que en rojo están los coeficientes de variación de cada grupo. Esta instrucción caption sirve para indicar la fuente, permite que se escriba una pequeña nota alineada a la derecha que indica la fuente de los datos. Cerramos allí la instrucción etiquetas y sumamos theme Tufte. El tema Tufte es uno de los temas que tiene de archivo. Hay una galería muy amplia de temas en ggthemes que permite darle cierto perfil coherente al gráfico. Este tema utiliza una determinada tipografía, un tamaño de letra estándar y elige los tipos, la fuente serif. Hay una gran variedad de temas que pueden encontrarse dentro de la galería de ggthemes. Una vez obtenido el gráfico, lo podemos guardar con diferentes formatos. Una de las cosas que puede hacerse es simplemente copiarlo en el portapapeles para después pegarlo en otro lado. También se lo puede guardar como imagen en diferentes formatos. En este caso elegimos guardarlo como PDF. El resultado final del gráfico tiene este aspecto. En este caso lo guardamos en PDF y obtenemos los rótulos tal como los habíamos pedido. Este gráfico luego puede insertarse como archivo en cualquier documento. Una operación adicional que vamos a agregar para ver cuál es el resultado es la de comparar esta descripción que hemos hecho de los ingresos salariales según los diferentes niveles de educación, compararla entre varones y mujeres. Para eso ggplot provee de una función muy sencilla que es la de faceteo, facet. Nuestro gráfico P11 se compone de P10, es decir, el último gráfico al que habíamos llegado con todos sus rótulos y sus ajustes estéticos, al que se le agrega esta instrucción FacetGrid. FacetGrid tiene un argumento compuesto por dos variables que indican cuáles son las variables que van a generar las categorías de clasificación de las filas y de las columnas. En este caso hemos puesto en el lugar de la primera variable un punto y en el lugar de la segunda variable CH04 que es sexo. Así presentada en la instrucción, no establece ningún faceteo sobre las filas del cuadro y sí lo establece sobre sus columnas. En este caso, en las columnas incluimos sexo, varón y mujer. Entonces obtenemos el gráfico que aparece aquí en este esquema.
Vemos en ese gráfico que los nombres del eje horizontal se han superpuesto. Eso es debido a que el espacio es finito y hemos agregado demasiado gráfico sobre la hoja. Podemos ajustar la posición de ese texto generando otro gráfico, P12, al cual sobre P11 agregamos esta instrucción, que el texto del eje X respete un ángulo de 45 grados y que horizontalmente se ubique un punto por debajo de la marca. Esta es la marca, un punto por debajo. De tal manera que no haya superposición entre el texto de las imágenes. Entonces, el gráfico resultante tiene esta forma. Aquí podemos ver la distribución de los ingresos salariales, exclusivamente salariales, por hora, según nivel de educación de los varones y de las mujeres. Todas las comparaciones que querramos hacer, tanto en términos de los valores medios, de la dispersión, de los casos extremos, etc., pueden hacerse a partir de este gráfico. Bien, muchas gracias.